Aquí está el segundo video donde nosotros vamos a seguir desglosando la corrupción del PLD. Vamos a seguir desglosándola por las redes sociales para que el mundo se entere o recuerde los casos de corrupción del PLD en República Dominicana. Cuando el PLD llegó al poder en el año 1996 con Leonel Fernández, candidato presidencial, basó su campaña en la promesa de eliminar la corrupción. Sin embargo, con el paso de los años, la corrupción se ha convertido en la principal piedra de escándalo del PLD. En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, varios de sus altos dirigentes han sido denunciados, sometidos a la justicia, acusados de delitos de que atentan contra el Estado Dominicano, siendo señalados como presuntos traficantes de influencias e enriquecimiento ilícito. Si bien muy pocos han sido procesados por corrupción, a muchos casos notables de funcionarios y dirigentes del PLD que no pueden explicar con claridad el origen de sus fortunas ni el crecimiento astronómico de sus patrimonios, sobre todo cuando apenas tenía cómo ganarse el pan cuando llegaron a la administración pública, a la administración del Estado. El primer gran escándalo de corrupción del PLD en el poder fue el relativo al Plan Eventual Mínimo de Empleo, PEME, el PEME. ¿Ustedes recuerdan ese caso? El PEME, por el cual varios funcionarios PLDistas fueron acusados de malversar más de 1.000 millones. Por este caso fueron acusados Dianido Peña, Aybaje NG Cortiñas, Simón Lizardo, Luis Inchausti, entre otros. El caso sometido a la justicia durante el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, se extendió hasta que el PLD regresó al poder en el 2004. El gobierno se desinteresó del expediente y los pocos condenados fueron indultados. Otro funcionario acusado a raíz de la primera gestión de gobierno del PLD fue el ingeniero Félix Bautista, a quien se sometió a la justicia por la supuesta sobrevaluación de la carretera de Vallejuelo en San Juan de la Maguana. Fue descargado en los tribunales. Con el regreso del PLD al poder en el 2004, se produjeron los peores escándalos de corrupción. La lista de los escándalos la encabeza Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas del PLD, exdirector de INAPA y exministro de Obras Públicas. Y en la actualidad, uno de los principales acusados del caso de corrupción Odebrecht, pero que ha sido vinculado a varios casos de corrupción en distintos periodos gubernamentales. Exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa. En el año 2014, Víctor Díaz Rúa fue sometido a la justicia acusado de actos de corrupción y lavado de activos durante ejercicio de sus funciones como ministro de Obras Públicas. Sin embargo, la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional ordenó el archivo definitivo de las querellas penales en su contra. El magistrado acogió la petición del exfuncionario y declara la nulidad de la investigación que durante 18 meses se llevó a cabo la fiscal del Distrito Nacional Jenny Berenice Reynoso. Tras hacerse pública la sentencia, Reynoso escribió en su cuenta de Twitter: 18 meses de investigación
cientos de evidencias, pero está prohibido, oiga bien lo que dijo ella, está prohibido judicialmente perseguir la corrupción. En el caso Odebrecht, Díaz Rúa está acusado de lavar más de 35.000 millones de pesos, monto que supera 6 veces el monto que la empresa confesó pagar a políticos dominicanos por la concesión jugosos contratos de obras públicas. Fue a partir del segundo de gobierno de Leonel Fernández, de 2004-2008, cuando los PLDistas empezaron a aparecer en reportes nacionales e internacionales en materia de corrupción y a sacar malas notas en transparencia. El senador Félix Bautista, quien desconoce el valor de su fortuna, fue acusado de desaparecer 6.500 millones de pesos del caso Sunland, 130 millones de dólares contratados de manera irregular para la construcción de una serie de obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, caso que no tuvo consecuencias. Según denunciaron en ese momento abogados del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, hay más de 50 folios de documentos que prueban que el señor Félix Bautista se apropió de manera ilegal de 112 millones de dólares de los 130 contratados por el gobierno y la empresa Sunland sin la aprobación del Congreso Nacional. Pero como otros casos, fue un intento fallido de llevar a la cárcel a los corruptos, puesto que el caso fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia, considerando que el PRD no podía constituirse en parte para reclamar justicia. Años después, sobre esa decisión, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, afirmó que la sentencia del caso Sunland en el año 2008 fue una decisión política que marcó negativamente la trayectoria de los jueces que habían sido designados en el año 1997. En el 2008, Leonel Fernández se religió poco tiempo después de recibir el mandato. El presidente Danilo Medina dijo que había recibido un maletín lleno de facturas. Luego se reveló en el Palacio Nacional que la administración de Leonel Fernández había acumulado un déficit fiscal de 187.000 millones de pesos ante los reclamos de la ciudadanía que salió a las calles a reclamar consecuencias y a denunciar que en gran medida ese déficit era el fruto de la corrupción de los gobiernos de Fernández 2004-2012. El presidente Medina expresó que no quería lanzar piedras hacia atrás, es decir, borrón y cuenta nueva. Oiga bien, borrón y cuenta nueva. Le estamos desglosando a través de las redes sociales todos estos temas, porque al ser tan extenso, las bocinas, pitos y bocinetes del gobierno que están pagos para desviar todos estos casos y tratarlo a la manera más sencilla y no profunda. Por eso lo estamos haciendo a través de las redes sociales. Denunciar al PLD. Denunciar al PLD. Dijo el presidente actual en ese entonces que no iba a tirar piedras hacia atrás. Borrón y cuenta nueva. Uno de los casos de corrupción que empañó ese periodo de gobierno y que hasta hoy se debate en los tribunales, el caso de los 3.5 millones de dólares que habría pagado como sobornos a la empresa brasileña Embraer para obtener
los contratos, para obtener los contratos de venta de 8 aviones Super Tucano, los cuales serían usados para combatir el narcotráfico por un valor de 93.000 millones de pesos. Es decir, un valor de 93.000 millones de pesos y tanto. La cifra es exagerada. ¿Cuál fue el error de estos aviones? Nada. La droga sigue entrando, todo sigue igual. Oiga bien, ¿dónde va la corrupción de un gobierno súper corrupto? Todos sus actores, planilla mayor y abajo, corruptos, todos. En este caso, lo más escandaloso no es el pago de soborno admitido por la propia empresa brasileña, sino la sobrevaluación de las aeronaves pagadas a precios muy superiores a los establecidos en el mercado internacional para este tipo de aviones. Oiga bien, Mayor General retirado Rafael Peña Antonio, por el caso guarda prisión el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Pincini, y ha sido investigado el exministro de las Fuerzas Armadas, Mayor General retirado Rafael Peña Antonio, los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, Israel Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa, así como las empresas Embraer, Mycop, SRL y 4D Busidi Group. Ahí está. Vamos a dejar este segundo desglose de corrupción y en otra ocasión nosotros volveremos a reencontrarnos y vamos a hablar del aduanazo 1 y el aduanazo 2 en Santiago. Queda pendiente. Dice, quien paga para llegar, llega para robar. Espere la tercera parte del desglose a través de las redes sociales a cargo del locutor Miguel Marrero, el Supernene. Pasen feliz día.